¿Qué pasa? Israel ha procurado obtener esos terrenos, ha procurado obtener esas áreas, esos barrios donde hay palestinos, lo ha querido hacer por las buenas. Es decir, le han ofrecido, como decir, una expropiación. Mira, te pagamos para que te mudes y te vayas para otra parte. Y los palestinos han dicho, no, de aquí no nos vamos a salir. Ah, no se van a salir. Entonces Israel ha tratado de hacerlo por la fuerza y Hamas, que es un grupo terrorista, entonces viene y responde en forma bélica, por supuesto, porque se sienten ofendidos. Una de las cosas que detonó en esta ocasión la crisis que hay ahorita, lo contaba César Vidal en la reunión que tuvimos, es que la gente de Hamas se refugió en una mezquita que está en Jerusalén, porque Jerusalén es una ciudad internacional donde hay cristianos, donde hay árabes musulmanes y donde hay judíos. Y ahí hay una mezquita, la tercera mezquita más importante del mundo musulmán está en Jerusalén, su tierra enemiga, pero ahí está. Bueno, esta gente se refugió en la mezquita y los judíos, la policía judía, se metió en la mezquita. Por supuesto, eso lo consideraron ellos una ultraofensa, ¿verdad? Porque ellos consideraban que eso era su sitio privado, su sitio religioso, su sitio sagrado, como para que lo vengan a pisar los judíos. Y muchos coinciden, y yo también coincido, a pesar de mi proclividad, de mi favorecimiento hacia Israel, por lo que ya he explicado, que Israel ahí cometió un error, ¿verdad? Porque le echó más gasolina al fuego. Y por supuesto, esto es una cadena que desencadena, valga la redundancia, eh, eh, una espiral de violencia, porque entonces Hamas ataca con cohetes y por supuesto Israel ataca con sus aviones y con sus tanques y con su tecnología, ataca. ¿Y qué pasa? ¿Hay niños muertos? Sí. ¿Hay civiles muertos? Sí. Pero lo acepten o no lo acepten, hay algo que hay que decir. Y nadie está diciendo que eso le quita importancia a los desmanes o a los abusos que ha cometido Israel como nación. Pero los palestinos, la gente de Hamas, entrena a sus niños desde pequeños para que sepan usar armas, rifles, etcétera. Y los palestinos, la gente de Hamas, utiliza edificios civiles para lanzar los cohetes, como una forma de que Israel lo piense dos veces antes de derribar esos edificios. ¿Qué hace Israel? Israel manda un comunicado a esos edificios, manda un comunicado a Palestina y les dice, miren, dentro de 90 minutos vamos a bombardear el edificio tal y no va a quedar piedra sobre piedra. Tienen 90 minutos para evacuar. Y creo que 5 minutos antes les mandan una última advertencia y entonces atacan ese edificio y lo derriban. Bueno, mucho de lo que hacen los palestinos es que dejan a sus civiles allí para que mueran y se prenda el escándalo, las imágenes y todo el mundo se pueda dar cuenta que los malvados israelitas, según ellos, destruyeron ese edificio a pesar de que había civiles. Ahora, repito, yo no estoy justificando que eso esté bien, pero Israel advierte. Israel no da puñaladas traperas. Israel no actúa como los terroristas que te ponen una bomba escondida y que se muera todo el mundo. No. Israel te dice, te voy a bombardear tal edificio, te voy a bombardear tal barrio y desocupa eso porque voy a... ¿Y por qué los bombardea? Porque de ahí están lanzando los cohetes hacia el territorio israelí. ¿Me entienden? Entonces, desde el punto de vista bélico, guerra avisada no mata soldados. Si a mí yo tengo una discusión con un vecino y el vecino me dice, porque es más fuerte, por lo que sea, sal de tu casa porque te la voy a quemar y yo decido quedarme dentro de la casa, aunque está mal que me quemen en la casa, si me muero porque me quemaron, pero yo sabía que me iban a quemar. ¿Ok? Y otra cosa que es muy importante, esto lo usan como propaganda los enemigos de Israel para decir que los israelitas son los malos de la película. Entonces, quiero concluir con esto. Israel ha hecho mal. Israel ha hecho cosas injustas. Israel ha pecado. Si pecó contra Dios, ¿cuánto más no va a pecar contra el mundo? ¿Ok? Israel ha cometido errores estratégicos, políticos, tácticos, militares, etcétera. ¿Ok? Pero lo que tiene alrededor es la mayor cantidad de enemigos terroristas que puede tener una nación del mundo. Entonces,
es difícil poder decir que Israel no se va a defender de sus enemigos. ¿Ok? Un cristiano no puede aplaudir eso. Un cristiano no puede aplaudir, le tumbamos tal. Un cristiano no puede hacer eso. Un cristiano no puede decir, vamos a orar por Israel y por los demás pueblos no. No, hay que orar por los palestinos, hay que orar por las naciones, porque la Biblia nos mandó a orar por todo el mundo, ¿verdad? Pero, tengamos cuidado de ponernos en la acera de los enemigos de Israel. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los enemigos de Israel? Todo el mundo progresista es anti-israelita. Todo el mundo que está de acuerdo con todo esto que está pasando en el mundo está en contra de Israel, está en contra de la nación de Israel, porque es el pueblo de Dios y porque ellos lo odian, porque al fin y al cabo Satanás odia todo lo que tenga que ver con Dios. ¿Ok? Conclusión, el cristiano, sin salir a la defensa y a la apología absoluta de Israel y decir que está bien todo lo que Israel está haciendo, el cristiano tiene que entender que Israel está haciendo lo que haría cualquier nación cuando está siendo atacada por todos los flancos y cuando quiere recuperar los territorios de donde está siendo atacada. Bien, vamos a terminar. Déjenme ver qué hora tenemos. Sí, ya vamos a terminar. ¿Qué pasa con Israel y la iglesia? Bueno, como voy a comenzar por donde terminé. Israel y la iglesia pueden verse desde dos puntos de vista, como un pueblo solamente, ¿verdad? O como dos pueblos separados. Hay suficientes argumentos teológicos para decir que Israel es algo espiritual en el día de hoy, que no es ninguna nación, que no es ningún linaje, que no es ningún pueblo, sino que es la iglesia formada por judíos convertidos y judíos y gentiles convertidos. Esos dos pueblos, ¿verdad? Se han convertido en un solo pueblo y es la novia de Cristo, es la iglesia. Israel es una nación como cualquier otra. Esa es una forma de ver las cosas. La otra forma de verlo es que la iglesia está formada por todos los creyentes en Cristo Jesús, sean judíos o gentiles, que esa es la novia de Cristo, que ese es el pueblo salvado por Dios, que va a ir al reino de los cielos, que es la novia, que son los que están anotados en el libro de la vida, pero que Israel como nación, como estado, como linaje, como descendencia de Abraham, como pueblo, ¿verdad? Como idiosincrasia, sigue teniendo un papel preponderante en la historia humana hasta que el Señor Jesucristo baje la cortina de la historia humana algún día. Israel va a tener un papel preponderante, todavía faltan muchas cosas por cumplirse y por esa paciencia, por ese amor y por esas promesas que todavía faltan por cumplirse y por ese cordón umbilical aquí en la tierra que Israel como nación todavía tiene con Dios, por esa razón nosotros debemos seguir orando a Dios para que Dios bendiga a Israel, pero sobre todo no nos pongamos en la acera de los enemigos de Israel. Tengamos cuidado con eso. Porque una cosa es que un cristiano no esté de acuerdo con los demás de Israel. Una cosa es que un cristiano considere que Israel ya no es el pueblo de Dios. Y otra cosa es que se ponga a atacar, a denigrar, a ofender, a acusar de asesinos, estoy hablando de cristianos, a los israelitas. Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque el mismo libro de Romanos nos exhorta a que nosotros reconozcamos que Israel son las ramas naturales y que nosotros fuimos insertados. Cuidado con eso. Y si alguien piensa que meterse con Israel no tiene ningún efecto, pregúntenselo a Hugo Chávez, quien se le ocurrió la brillante idea en julio del año 2010 de proferir una maldición contra Israel, agarrándose el abdomen y diciendo: desde mis entrañas maldigo al Estado de Israel,
lo hizo en 2 oportunidades con aquel odio, con aquella rabia, y 20 meses después estaba metido en una urna con 2 algodones puestos aquí. Si alguien, y hago mención de Hugo Chávez por lo siguiente, porque cuando el Señor dice, el que te bendiga, yo lo bendeciré, pero el que te maldiga, yo lo maldeciré. Alguien pudiera decir, ¿y cuánta gente no ha maldecido a Israel? Bueno, puede ser que algún palestino haya maldecido a Israel. No sé cómo le habrá ido porque es un individuo. Pero a Yasser Arafat, que fue líder de la Organización para la Liberación de Palestina, no sé si alguno de ustedes lo recuerda, un viejito que andaba siempre con un turbante y una cosa aquí, con una chivita, se murió hace muchos años. Yasser Arafat yo nunca lo oí maldecir a los israelitas. Hablaba peste de ellos y por supuesto eran enemigos acérrimos de Israel, pero nunca lo oí maldecir como maldijo Chávez a Israel. Incluso a los mismos iraníes. Hubo un presidente de Irán cuando en los tiempos que Chávez fue presidente de Venezuela también, no me acuerdo ahorita del nombre de ese presidente iraní, que dijo que a los israelíes había que desaparecerlos de la faz de la tierra. Pero nunca lo oí maldecir a Israel. Yo creo que en la historia contemporánea de la humanidad, en los últimos, no sé, desde que hay registros, jamás un hombre con la prominencia de Hugo Chávez, presidente de la nación más rica del mundo, porque duélale a quien duela, Venezuela es el país, bueno, era, no sé qué queda ya ahorita con este desastre, pero con sus recursos, me estoy refiriendo a los recursos naturales en la tierra, era el país más rico del mundo. Chávez con una popularidad, nos guste o no nos guste, una popularidad inmensa porque repartió dinero a todo el mundo. ¿Quién no va a ser popular repartiendo dinero? Chávez con un poder omnímodo total sobre Venezuela, todos los poderes sujetos a él. O sea, Chávez estaba en la cima del mundo, según él, y según la perspectiva secular, estaba en su mejor momento, ¿ok? Y él, enfrente a canales de televisión, frente a prensa internacional, promulgó esa maldición y no hay otra persona de esa prominencia internacional que haya hecho lo mismo. Es mucha casualidad para los que creen que fue una simple casualidad. Es mucha casualidad que un hombre de esa prominencia, un hombre con esa popularidad, un hombre con ese propagandismo, un hombre con esa soberbia, un hombre con un futuro por delante, como un Fidel Castro, para hacer de Venezuela la segunda Cuba, como lo está haciendo Maduro, es mucha casualidad que haya dicho lo que dijo, que haya maldecido a Israel como lo maldijo, con aquella rabia, con aquella hazaña, y que Dios lo haya castigado fulminante. Y no fue en la cabeza y no fue en la pierna. Él mismo, cuando dio el parte médico, la primera vez dijo que se había conseguido un absceso en su parte abdominal y se tocó en el mismo lado donde él había maldecido a Israel. Así que no es casualidad, no es casualidad. Y hasta el sol de hoy, increíblemente, Israel ha prevalecido a pesar de todo, a pesar de... Miren, Israel fue preso de los babilonios, de los persas, de los romanos, de los griegos, de los nazis, de los otomanos. Todo imperio que ha reinado sobre la tierra ha tenido opresión sobre Israel. El único imperio que ha tenido una amistad incondicional, el único imperio que ha tenido una amistad incondicional con Israel se llaman los Estados Unidos de América. Y esa para mí es la razón, entre muchas, por las cuales Dios ha bendecido a esta nación. Y a pesar de que el presidente que tenemos ahora aquí en este país, Biden, pertenece a la rama progresista, la rama que es enemiga de Israel, que apoya la homosexualidad y todas esas cosas, a pesar de eso, esta nación como pueblo, como nación, como Estado, sigue siendo profundamente amiga de Israel. ¿Ok?
Y a mí no me extraña ni creo que es una casualidad que esta nación haya prosperado y Dios la ha bendecido tanto económica, materialmente, precisamente por ese vínculo y esa protección que ha tenido con la nación hebrea. ¿Ok? Entonces, conclusión, hermanos, número uno, nadie se salva por ser judío. Nadie. Ninguno está diciendo que alguien se va a salvar por ser judío. Tienen que aceptar a Jesucristo. Así sea, así sea Isaac, el hijo de Abraham. ¿Ok? Número dos. Bueno, perdón, Isaac no aceptó a Jesucristo, pero estoy seguro que fue salvo porque tuvo la misma fe que su padre. Número dos. La nación de Israel como nación no tiene ningún derecho a ir al cielo, ni tiene derecho a ninguna cosa en el cielo, no. Pero Dios todavía tiene un vínculo y una relación con ella, y ella forma parte de la cantidad de profecías y eventos escatológicos que todavía faltan por cumplirse. Sí y solo sí, usted pertenece a la escuela dispensacional que interpreta esos eventos escatológicos como literales y no como simbólicos como lo piensa la teología del pacto o los reformados. ¿Ok? Y número tres, un cristiano no puede salir en una defensa absoluta e irrestricta e incondicional de Israel y a justificar los desmanes que Israel haga. No, tiene que reconocer que Israel está cometiendo errores, tiene que reconocer que Israel está matando gente, tiene que aceptar que Israel ha cometido abusos, tiene que condenar esos abusos, pero sin estar en la acera de los enemigos de Israel y tomando en cuenta y poniéndose en los zapatos de los israelitas que estando rodeados de 12, 14, 15 naciones enemigas, la han tenido azorada durante más de 70 y pico de años. No es fácil vivir así. ¿Ok? Israel simplemente lo que está es demostrando, a mí no me van a fregar así de fácil. Creo, voy a terminar. Si alguien tiene una pregunta, los últimos minutos los podemos dejar para eso. Creo que Mariela quiere decir algo. Mariela, muy breve, muy preciso para poderte responder de la misma forma. Sí, es una pregunta. Yo soy de los dispensacionales, ¿verdad? Y con respecto al sueño de Nabucodonosor, de la estatua, él dijo que de los pies de barro y creo que era mezclado con hierro, Correcto. eran 10 naciones que nunca habían estado de acuerdo, pero que se iban a mezclar. Por eso que el barro con el hierro como que no se mezcla, pero era una simbología de naciones que nunca habían estado juntas, se iban a mezclar en contra de Israel. Mi pregunta es, ¿los estudiosos de la palabra tienen alguna visión o de cuáles sean esas 10 naciones que van a estar en contra del pueblo de Israel? Excelente pregunta. Una de las críticas que se le hace a la escuela dispensacional, y tienen razón en algunas cosas, es que al ser una escuela que interpreta todo en forma literal, a través de las décadas, algunos dispensacionalistas han hecho ciertos señalamientos de que fulanito es el anticristo, de que tal cosa es el anticristo, la bestia, etcétera, etcétera. Y a través de los años se han hecho ciertos señalamientos y ha pasado el tiempo y no se ha concretado esa forma de interpretar las escrituras. Entonces, la comunidad económica europea, cuando se empezó a hablar de una sola moneda, etcétera, 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 muchos escatológicos de la escuela dispensacional pensaron que la comunidad económica europea era esa mezcla, esa asociación que representa la reagrupación de lo que fue el Imperio Romano. ¿Ok? Y cuando se refiere al Imperio Romano es que va a estar en la zona de Europa. Entonces, puede ser que sea la Comunidad Económica Europea, como puede ser otra aliación de naciones. Pero lo que sí está profetizado es que va a haber ese grupo de naciones que son los 10 cuernos que van a ir en contra de Israel. Repito, no sé si es el mismo grupo de naciones de la Comunidad Económica Europea, porque ahí hay más de 10 naciones, pero acuérdense que muchas de las cosas que se dicen en Daniel, en Apocalipsis y en otros libros proféticos
tienen un alto contenido simbólico. Por eso hay que ser muy cuidadoso cuando se hacen ese tipo de cálculos y de señalamiento sin estar seguro. Pero de que van a haber 10 naciones que se van a unir, y esa es parte de la profecía de Daniel, en la última semana de Daniel, sí, la respuesta es sí. Sí va a haber un grupo de naciones que se va a unir en contra de Israel. ¿Cuáles son? No lo sé. ¿Ok? ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Algún comentario final? Bueno, yo espero que este esfuerzo improvisado, hermano, esto ha sido improvisado, lo he hecho en medio de, ya ustedes saben que me voy a operar el miércoles, que estoy en una dieta líquida, que he trabajado muchísimo, hoy no pude ir a trabajar porque me sentí muy mal, pero yo quería contestar la pregunta de Belkelly, me alegra que ella la haya hecho, espero que les haya servido a ustedes. Yo no acabo de dar una cátedra de teología ni nada, es la forma en la que yo veo las cosas y espero que de alguna forma les sirva para crear un panorama más claro y que les pueda haber ayudado a resolver algunas cosas. Creo que Kelly quería decir algo. Pastor, sí, quería agradecer profundamente porque me quedaron claras muchas cosas que yo, por supuesto, yo no creía que los judíos por ser judíos eran salvos, pero sí que todo lo que hacían estaba alineado a la palabra de Dios porque Dios ya lo había preestablecido así. Pero no, nunca me había quedado tan claro que quienes lo están gobernando son impíos. Y obviamente también me queda claro que no estamos para juzgarlos, sino para orar por ellos y para orar por los palestinos también. O sea, se me despejaron muchas dudas que tenía al respecto y agradezco profundamente que en medio de la situación en la que usted está preparándose y con las ocupaciones que tiene, sacó tiempo para darnos luz en esta... Claro, lo de la maldición. Y también quedó muy claro lo de la maldición y todo eso, ya yo lo tenía claro, pero quedó más claro aún. Y bueno, simplemente lo que quería era agradecer profundamente el tiempo que usted dispuso. Realmente usted tiene corazón de pastor. Bueno, gracias, hermano, muy amable. Bueno, lo aprecio mucho, hermano, no les quito más tiempo. Espero que el Señor les bendiga ricamente y sigan orando por mí y espero pronto darles noticias. ¿Ok?